Hola hijos de puta, hoy vamos a reaccionar al iceberg más turbio de Colombia. Recuerden que todo esto lo extraigo del canal del Narizón, y espero que le den mucho apoyo. Hacer estos vídeos me toma mucho tiempo, y denle like, hijos de perra. Muchachos, última parte del iceberg de Colombia, el mega iceberg, viéndolo, así que bueno, vamos a empezar. Avión de Avianca. En 1988, el vuelo 203 de la aerolínea Avianca fue el destino final para 107 pasajeros quienes se dirigían desde Bogotá a Cali. Al principio se pensaba que era un accidente, hasta que las investigaciones 107. determinaron que 5 minutos después de haber despegado el avión, un aparato explosivo fue accionado por uno de los pasajeros. El objetivo del vil ataque era el entonces candidato a la presidencia y hoy expresidente César Gaviria, quien finalmente no abordó el aparato tras un aviso de su esquema de seguridad. El atentado fue perpetrado por el cartel de Medellín a cabeza de Pablo Escobar y González Rodríguez Gacha, quienes seguían la guerra contra los dirigentes políticos que querían extraditar a los narcos hacia Estados Unidos. Atentado DAS. El atentado terrorista contra el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, fue el peor de la historia de Colombia. El miércoles 6 de diciembre de 1989, una semana después del atentado contra el avión de Avianca, estalló un carro bomba con media tonelada de dinamita frente al edificio del... Marica, en Colombia había un boleo de atentados. ¿En qué año fue el último atentado aquí en Colombia, huevón? O sea, así famoso de los últimos atentados. Creo que fue el carro bomba que pusieron en una estación de policía, ¿no? Militar, sí, ¿sabes? El carro bomba de la escuela militar, creo que ese fue como el último atentado, así que sonó mucho, huevón. El 2020 creo que fue, sí, ¿sabes? Fallecidos y más de 600 heridos. Daños en casas, negocios, bancos, juzgados. Es que, marica, media tonelada de dinamita, huevón. Al igual que con el avión de Avianca, los perpetradores fueron el cartel de Medellín. Es que mira cómo quedó ese puta edificio. Media tonelada de dinamita, obvio. Fueron el cartel de Medellín. Mueve puta. Fosa, Venezuela. Como mencionamos en el Video Express 3, el ex paramilitar Salvatore Mancuso ha afirmado ante la Justicia Especial para la Paz la existencia de una fosa común que contiene cientos de personas asesinadas por paramilitares ubicada en la frontera con Venezuela. Después de recibir esta denuncia, el presidente Petro ordenó proporcionar a Mancuso las herramientas necesarias para que pueda indicar la ubicación exacta de este lugar. En las últimas semanas se han llevado a cabo investigaciones necesarias para iniciar el proceso de exhumación de los restos humanos, que según las estimaciones del ex paramilitar podrían ser alrededor de 200. Es destacar que este proceso está en curso y se están tomando las medidas necesarias para garantizar el respeto y la dignidad de las víctimas. Honorrea. Hornos crematorios. Una vil práctica realizada por los paramilitares, en especial las autodefensas campesinas quemaban los cuerpos y Urabá, fue el uso de hornos crematorios para desaparecer personas que eran torturadas y asesinadas por estos grupos. Se desconoce cuántas personas habrían sido desaparecidas por estas prácticas. Según declaraciones de Salvatore Mancuso, bajo su mando en norte de Santander desaparecieron más de 400 cuerpos. Muertes extrañas en la policía y el ejército. Dentro de diferentes escuelas y batallones de la policía y el ejército se han presentado casos de uniformados que han muerto de maneras extrañas. Empezamos con la historia de Marcela Granados, una patrullera de la policía quien aparentemente se quitó la vida en 2022. Según su familia, la patrulla usualmente. Cabe destacar que el lugar de la muerte fue una oficina sin cámaras de seguridad. En 2016, el subintendente de la policía, John García Castiblanco, según sus superiores, como en el caso anterior, también habría acabado con su vida. Según el relato, oigan bien, se colgó del cuello, luego se desamarró, se dirigió a otro lugar y allí se habría disparado con un arma. Inexplicablemente, tras la novelesca situación, sus manos quedaron sin rastros de pólvora. Lo mataron. En 2006, Raúl Antonio Carvajal, un soldado perteneciente al batallón Ricaurte de Bucaramanga, norte de Santander, fue supuestamente asesinado en combate en cercanías al municipio de El Tarra. Según su padre, don Raúl, su hijo marica, qué pecado, se reconocen a este cuchito. Qué pecado, marica, este cucho, papi, desde que le mataron al hijo, toda la vida hizo protestas, huevón. Ese cucho le tiraba mierda a Uribe y ese cuchito murió el año pasado, yo creo.
Y ese cuchito se murió el año pasado, creo. Cercanías al municipio de El Tarra. Según su padre, don Raúl, su hijo le había comentado en días pasados que sus superiores lo habían instado a cegar la vida de 2 jóvenes inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. En otro capítulo de los falsos positivos. Como Raúl Antonio se negó, fue asesinado por sus compañeros. Según los peritos, su cuerpo presentaba signos de tortura y un impacto de proyectil que no coincide con el presentado durante un combate armado. Don Raúl es conocido por asistir al centro de Bogotá. Vea, este era el cuchito. O sea, el cuchito iba así, o sea, siempre como que iba en protesta. Incluso hay un video muy famoso del Cucho alegando a Uribe. Con un furgón donde pedía justicia para su hijo. Murió en 2021 víctima del COVID. Hace 2 años. Si les interesa su historia, les invitamos a leer el libro de Ricardo Silva Romero titulado El libro del duelo. Véalo, ese es el video muy famoso del peleando con Uribe. Porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, esto hubiera pasado. Ustedes hubieran dejado que se investigara. Y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca Ubérrimo. Sí o no se la entregué. Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. Torturas en el ejército. Vaya tela con este tema. En el año 2006 se conoció que en el Batallón Patriotas del municipio de Honda, Tolima, 21 soldados rasos habían sido torturados por sus superiores en medio de un entrenamiento militar con la excusa de prepararlos para la guerra contra las FARC. Las torturas consistían en hacerlos trotar hasta desfallecer, parárseles en el pecho, ahogarlos, golpearlos con piedras, etc. Estas situaciones se han producido en varias ocasiones en diferentes partes del país. Hace 2 años se conoció que en el batallón de Tunja, Boyacá, 3 militares fueron obligados a comer cigarrillos y tragarse su propio vómito por haber salido sin autorización. ¿Qué? Otros vídeos divulgados en 2019, pero con fecha de 2016-2017, muestran palizas realizadas por soldados a otros de menor rango en medio de adoctrinamientos ideológicos. En 2020 se conoció que un joven llamado Sebastián fue brutalmente golpeado por sus compañeros en un batallón de Leticia, Amazonas. Todo con complicidad de sus superiores. El ataque fue tan brutal que tuvo varias fracturas y recibió una incapacidad de 52 días. 52. 52 días 13. Que ahí lo matan entonces. Palacio de Justicia. Es menos que la toma del Palacio de la Justicia. Y retoma del Palacio de Justicia en Colombia ha sido uno de los hechos más impactantes en la historia del país. El 6 de noviembre de 1985, el grupo armado M-19 tomó la sede del Poder Judicial. Inicialmente su intención era secuestrar a altos magistrados para buscar un acuerdo político, pero la situación se salió de control debido a errores en la planeación y la violencia. Ante la toma, fuerzas militares, el batallón Guardia Presidencial, la policía, el DAS, COPES y otros organismos de inteligencia y contrainteligencia entraron a sangre y fuego para detener la revuelta armada sin considerar la presencia de rehenes. Mientras las fuerzas militares intentaban recuperar el control del edificio, los guerrilleros, junto con los magistrados que lograron comunicar presidencia y cadenas radiales, pedían un cese al fuego y una salida negociada de la toma. El presidente de entonces, Belisario Betancur, a pesar de los consejos de parar la retoma, decidió continuar sin importarle las consecuencias. El incendio en el cuarto piso llevó a los guerrilleros y rehenes al tercer piso, donde continuaron comunicándose con el exterior para detener la operación militar que los ponía en riesgo. La retoma continuó proyectiles de rockets y tanques disparados contra el palacio, mientras uniformados ingresaban por la azotea y otras entradas para intentar acabar con los insurgentes. Lamentablemente, los uniformados ingresaron disparando de manera indiscriminada, llevando a los rehenes a gritar desesperadamente que se detuvieran. Tras una noche de terror y una madrugada de silencio sepulcral, las autoridades realizaron una operación rastrillo pasadas las 9 de la mañana del día siguiente. Muchos rehenes fueron liberados, pero posteriormente desaparecieron por el Estado. Investigaciones recientes han demostrado la culpabilidad del gobierno en
las muertes de los rehenes y los magistrados, ya Lo que que no acaban de poner en el hubo chat. una verdadera intención de buscar acabaron una de poner salida en el chat. negociada. Según peritos, el magistrado Alfonso Reyes Echandía y otros de sus compañeros tenían proyectiles provenientes del ejército en sus cuerpos. El saldo de esta tragedia fue de 11 soldados, 33 guerrilleros y Ay. 43 civiles fallecidos, marica, además murió de 11 tanta gente. desaparecidos. El Hay 100 Estado personas sabía. afectadas ahí. Diversas investigaciones han concluido que el Estado tenía conocimiento que el M-19 iba Eso a tomar dicen. el Palacio de Justicia para evitarlo. Al parecer, los magistrados, y en especial Alfonso ¿Se Reyes acuerdan de lo del Echandía, Cucho de las eran un Palomas? problema para algunos sectores radicales y conservadores del país, por lo cual hicieron todo lo posible para evitar que salieran con vida de allí. Esto explicaría las pesquisas de sus cuerpos con Joder, de chimbos proyectiles del parolos. ejército y la omisión del Estado de negociar o permitir de la Cruz Roja. La asincronía de la toma. Es poco conocida la historia de la asincronía de los asaltantes. El plan era la movilización de 41 insurgentes en un carro, una furgoneta y 2 camiones. La furgoneta y los 2 camiones entrarían por el sótano del edificio, tal cual sucedió, mientras el coche dejaría a 4 insurgentes en cercanías a la recepción, mientras se unía al primer convoy que ingresaba por el sótano. Por un error de comunicación, el primer convoy tomó una nueva ruta mientras el coche tomaba la ruta original, generando un retraso de varios minutos. Cuando los 6 guerrilleros del carro llegaron a la plaza de Bolívar, ya se había iniciado un violento tiroteo entre el convoy, las fuerzas de seguridad del edificio y militares de la Guardia Presidencial. Ellos debían ser el grupo de choque que iniciarían todo el quilombo en la recepción, pero el retraso perjudicó el plan. Aunque intentaron ingresar, no pudieron hacerlo por el volumen de efectivos militares que había en los alrededores, dejando sin armas, cobijas, alimentos y otros elementos a los 35 insurgentes que estaban dentro de las instalaciones. El plan estaba meticulosamente pensado para evitar inconvenientes que desencadenaran en una matanza, tal cual sucedió horas después, por lo que sin los 6 elementos y las provisiones, el plan empezó a irse a pique. En especial porque los 2 ocupantes del carro restantes se sumarían a otro par de guerrilleros que custodiarían la entrada del sótano, la cual finalmente fue tomada por el ejército. Millonarios, Unión Magdalena y Las Palomas. La toma y retoma del palacio dejaron situaciones surrealistas que son recordadas de las por Palomas. muchos. Quizá la más conocida es la transmisión de un partido de fútbol en televisión y radio entre Millonarios y ordenado por la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín. Según declaraciones hechas en la Comisión de la Verdad, algunos rehenes, al escuchar en las radios que tenían el partido, pensaban que su situación no le interesaba a nadie. Otra anécdota fue un señor vestido de negro que acudió en horas de la mañana del 7 de noviembre con maíz para alimentar a las palomas de la plaza, mientras las autoridades corrían con heridos y rescatados. Petro y el Palacio de Justicia. Bueno, a ver, todos sabemos que Petro estuvo en el M-19. Quienes no lo saben, Gustavo Petro fue parte del grupo guerrillero M-19 desde 1977 hasta 1990, cuando se desmovilizaron. Desde siempre ha caído sobre él la leyenda negra de que fue partícipe de la toma del Palacio de Justicia, pero no. lo cual se ha corroborado que no es cierto. Petro fue capturado en el municipio de Zipaquirá por el ejército en octubre de 1985, un mes antes de la toma del Palacio. Fue trasladado a la cárcel La Modelo y allí permaneció durante 16 meses. La toma fue planeada por hombres de confianza del comandante en jefe del grupo Álvaro Fayad. Según investigaciones y declaraciones posteriores, solo un grupo reducido conocía enterrados y desaparecidos del palacio. La toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá dejaron tras de sí historias oscuras y escalofriantes. Durante los hechos, el manejo inadecuado de los restos de las víctimas y la eliminación de pruebas materiales se sumaron a la desaparición de civiles que sobrevivieron a manos del ejército. Tras la retoma, el ejército y algunos jueces ordenaron a los bomberos barrer los restos humanos calcinados del cuarto al tercer piso y luego del tercero al segundo, mezclando los restos con
escombros del mobiliario y la estructura del edificio. Muchos de estos restos pertenecientes a numerosas personas fueron enterrados en fosas comunes en los cementerios de la ciudad, algunos incluso identificados erróneamente. Los sobrevivientes fue aún más macabro. Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del palacio, salió con vida, pero desapareció después de ser dirigido por el ejército a la casa del florero. Ana Rosa, otra empleada de la cafetería, embarazada, también fue llevada allí y desapareció, presumiblemente con su bebé robado por el ejército. Bernardo Beltrán Hernández, Lucy Amparo Oviedo de Arias, David Suspes Celis, Luzmari Portela León y otros sufrieron el mismo destino desgarrador. Nivel 14. Doble kill, sí, mira, doble kill. Barreiro y sus 38. Después de la victoria independentista en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, los 39 oficiales que lideraban la reconquista española bajo el mando del general José María Barreiro fueron capturados y encarcelados. Tras la entrada triunfal libertadora en Santa Fe el 12 de agosto de 1819, estos oficiales y más de 1000 soldados estaban en manos de Simón Bolívar, quien buscaba un posible canje fugitivo virrey Juan de Sámano. Sin embargo, con la partida de Bolívar de Santa Fe y el ascenso de Francisco de Paula Santander, el del billete de 2000, como vicepresidente de las provincias libres de la Nueva Granada, el destino de Barreiro y sus 38 oficiales cambió drásticamente. Santander ordenó el fusilamiento de los realistas en la Plaza Mayor, hoy conocida como la Plaza de Bolívar. En un trágico evento, los 39 realistas y un tendero que había insultado a Santander fueron ejecutados uno a uno en un patíbulo construido en el lugar que ahora ocupa el Palacio de Justicia. La sangrienta ejecución de estas 40 personas fue impulsada por el interés vengativo de Santander, como si creyera que tal acto traería de vuelta a sus compañeros fallecidos. Descuartizados por el virrey. La historia de Colombia ha tenido que lucharon para alcanzar un porvenir. Muchos de vosotros conoceréis los más nombrados, como Simón Bolívar, Antonio Nariño o el mismo Santander. Hubo un montón que arriesgaron todo por un el billete de 10.000, haya sido o no fructífero para las generaciones venideras, y quedaron en el olvido absoluto. Entre ellos están los protagonistas de la Revolución de los Comuneros. Aquel movimiento popular llevó a calles de la Nueva Granada a manifestarse contra el virrey para exigir mejores condiciones de vida. Tras semanas de revueltas y un supuesto acuerdo con la corona, los líderes de la revuelta fueron traicionados, capturados y ajusticiados. A la Pola la fusilaron, ¿cierto? Yo me vi la novela de la Pola. Yo me vi la novela de la Pola y el final era que ya la fusilaban. Desmembraran, repartieran sus extremidades por las principales plazas públicas del territorio, confiscaran sus pertenencias y sus casas sembradas de sal. Narco 82. Narcos en Colombia, qué raro. En 1991, la Defense Intelligence Agency elaboró un listado confidencial de 104 personas vinculadas a los carteles del narcotráfico, especialmente el de Medellín, dominado por Pablo Escobar. En 2004, el documento fue desclasificado, revelando los nombres de estos asociados, que en su mayoría ya habían enfrentado la justicia o sido abatidos por sus actividades delictivas. Sin embargo, un nombre en el puesto 82 de la lista destacó: el hoy expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que ha sido acusado desde los años 90 de presunto narcotráfico por diversas personas. Aunque muchos en el país niegan los y afirman que Uribe ha sido objeto de persecución judicial y una leyenda negra, la justicia ha investigado durante años sus posibles vínculos no solo con el narcotráfico, sino también como financiador y promotor del paramilitarismo en el país. Incluso su fórmula a la vicepresidencia ha sido acusada de supuestamente promover el bloque capital y reunirse con paramilitares en lugares lujosos de Bogotá. ¿Verdad o mentira? La justicia lo dirá. Falsos positivos. Marica, siéndoles sinceros, esto de todas las historias y maricadas que van a salir en el iceberg, yo creo que esto me parece lo más gonorrea del mundo, marica. Yo no me acuerdo si es una novela o algo así, weón. O sea, es que es el caso de que llega la guerrilla, la guerrilla no, llegan los militares, pues a un lugar muy rural, ¿sí o qué? Marica, se llevan un campesino, que para que necesitan ayuda de él, que no sé qué, lo matan
y lo hacen pasar por guerrillero. O sea, construyen la historia de un falso positivo ahí re gonorrea, que yo caí lloro, ¿sí o qué? Marica, esa historia se repitió muchísimo. O sea, marica, imagine que usted, un campesino, weón, tenga su finquita, lleguen los militares que supuestamente los que tienen que defender el país a la población y lo maten a usted simplemente por hacerlo pasar como guerrillero, weón. Esto para mí es lo más gonorrea de todo. Los falsos positivos es lo más gonorrea de todo. No teníamos intención de contar este punto altamente conocido y difundido en Colombia, pero ¿cómo hacer un iceberg con datos oscuros sin estos macabros positivos a las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas Armadas contra civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate? ¿Cuál era el objetivo? Simple: inflar las cifras para mejorar. Y creo recordar, no me acuerdo dónde fue que leí, que a los guerrilleros les decían, si me trae, perdón, a los guerrilleros no, a los militares dicen, si traen guerrilleros muertos les damos plata, o sea, como que les dan unos bonos por matar guerrilleros también. Creo que eso lo escuché, no me acuerdo si en otro video o lo leí, no me acuerdo, pero eso se decía también. Recompensas como dinero en efectivo, platos de O sea, yo sé tanto la historia de mi país, por Dios. arroz chino y vacaciones. Arroz chino. Imagine usted matar a un campesino, huevón, dejar a la familia sin un papá, sin un esposo, por un hijo de puta plato de arroz chino. Algunos soldados, dinero en efectivo, platos de arroz chino y vacaciones, algunos soldados ejecutaron vilmente a personas que nada tenían que ver con el conflicto. Entre los casos más populares están los llamados falsos positivos de Soacha, donde jóvenes con la promesa de obtener un empleo fueron llevados a otras zonas lejanas a su ciudad, donde serían ejecutados por el gobierno que debía protegerlos. 6.402. ¿Y eso qué? Es el número que la Justicia Especial para la Paz cifró como el número de falsos positivos ocurridos en el país. La cifra desató polémica, pues confirmados. Imagine cuántos sin confirmar. Varios sectores, incluyendo afines al expresidente Uribe, quien ha sido ampliamente vinculado a estos sucesos, han negado que se hayan presentado todas aquellas cifras. Si bien la cifra es polémica, no está 100% confirmada. Mientras el CINEP maneja 1.741 víctimas, la Fiscalía dice que fueron 2.248 casos. Lo cierto es que la JEP ha dicho que no es una cifra definitiva y ha instado a las autoridades a continuar con las investigaciones para llegar a una conclusión definitiva. Póngale, marica. El cabo Mora. Carlos Eduardo Mora es un cabo del ejército que en 2007 denunció que sus superiores, en alianza con paramilitares, instaban a los soldados a realizar falsos positivos. ¿En serio? Sus denuncias han llevado a 8 militares a prisión y tiene en juicio a más de 30. Su situación... Qué milagro que no lo mataron a este man. Qué milagro que este man sigue vivo y no lo han matado. ¡Qué milagro! De seguridad es tan crítica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado colombiano salvaguardar su vida ante lo que estaba diciendo, las amenazas y atentados que ha recibido. Claro. Nivel 15. Navidad Negra. ¿Qué es esa Navidad Negra? Me suena. La noche mala del 24 de diciembre de 1822, el Ejército Libertador, en cabeza del mariscal Antonio José de Sucre, por órdenes de Simón Bolívar, arremetió contra los ciudadanos de Pasto, quienes rehusaban ser parte de la Gran Colombia. Mataron los pastucitos. Como su geografía y sus recursos llevaron a que los indígenas, negros, mestizos y españoles se opusieran a una nueva república que podría vulnerar sus intereses. Antes de la ocupación, grupos de pastusos habían enfrentado al ejército republicano, retrasando su conquista. Aquella noche de Navidad se convirtió en una noche de horror, en la que el marco de la guerra a muerte llevó a que los hombres de Bolívar y Sucre masacraran indiscriminadamente a hombres, mujeres, niños y ancianos. A pesar de rendirse, muchos no recibieron clemencia. Historiadores relatan que familias enteras fueron asesinadas por el ejército independentista, dejando no solo pérdidas de vidas, sino también una grave afectación a su dignidad histórica. Bolívar propagó la idea de que los pastusos eran brutos, y estas consignas han perdurado populi colombiano hasta hoy. Se han difundido chistes sin gracia que perpetúan estereotipos negativos, insinuando que los pastusos son de engañar y carecen de astucia. Eso dice, esa es la voz popular. Sí. Eso es una mierda.
El 25 de marzo de Muy 2010, paila. en el municipio de Charco, Nariño, un niño de 11 años Qué llamado pecado. Heriberto Grueso Estupiñán fue usado por desconocidos para llevar un paquete a la estación de A la estación policía de del policía. lugar. La recompensa que se llevaría por realizar aquella 2.000 pesos encomienda eran, era 1.000. de 50 centavos de dólar. El Weón. menor cargaba 2.000 pesitos, weón, por llevar una bomba. O sea, el niño obviamente no sabía que tenía eso. Qué pecado. el paquete a la edificación sin saber que lo que llevaba era un aparato explosivo. Al llegar al lugar, los sujetos, quienes según investigaciones eran de la guerrilla de las FARC, accionaron la bomba, cegando la vida del menor y dejando 9 civiles y 3 policías heridos. Lo único que le quedó a la familia del niño para enterrar fueron sus piernas. El cartucho y el Bronx. Algunos recordarán De esto que hay esta historia, por videos nuestro vídeo, dedicados. los lugares. El Cartucho y el Bronx fueron 2 lugares ubicados en Bogotá que se convirtieron en Déjenmelo, escenarios mujer. de horror absoluto. El Cartucho, un barrio formal desde el siglo XIX, fue Ajá. invadido en los años 80 por traficantes. Las autoridades no pudieron controlarlo y se convirtió Ingeniero en un Fequeras sitio por los 5 subs también. impenetrable donde se cometieron atrocidades como homicidios, abusos, todo, torturas, de todo. desapariciones forzadas, esclavismo sexual, secuestros, todo, digo, extorsiones y tráfico de drogas. Ante la inacción oficial, en 1998, el exalcalde Enrique Peñalosa tomó la decisión de derribar el Cartucho. Los habitantes y delincuentes se trasladaron al barrio adyacente conocido como el Bronx. El Bronx. Que si bien era menos extremo que el Cartucho, ¿Sí? aún era El cartucho fue más extremo que el Bronx. peligroso. Nuevamente, durante el segundo mandato de Peñalosa, la alcaldía intervino y logró hacer desaparecer el lugar en 2018. Minas antipersona. Uf, eso también Colombia ha es- sido ah. uno de los países que más minas antipersona y remanentes pecado. explosivos de guerra ha tenido sembradas en su territorio, aunque actualmente De los ocupa niños, el sexto marica, eso lugar les dan en víctimas y orina. el segundo en Muchas número gracias. de víctimas de la fuerza pública. Hace unos años era el segundo y el primero respectivamente. Según datos de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre 1990 y 2017 ha habido eso no se ve, 11.481 víctimas, de las cuales 7.028 son soldados y 4.453 civiles. Aunque el país se encuentra en un proceso de desminado, hay grupos como el Es que eso ni se ve, ELN que marica. continúan sembrando minas. Qué gonorrazo como lo hacen. Siempre cogen un hijo de puta tarro y una jeringa, huevón. Qué gonorrazo como Nivel hacen eso. 16. Nivel 16. Ya casi... Acá está, muchachos, la Operación Orión. Acá está lo que yo les digo tanto de la Operación Orión. Desplazamiento forzado. Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento interno y externo en el mundo. El registro único de víctimas tiene un acumulado histórico de 8.219.403 víctimas de desplazamiento forzado Marica. por eventos ocurridos desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2021, de las cuales 5.235.064 son internas. Muchos tuvieron que dejar sus hogares, sus pertenencias, sus Todo, amigos marica, y sobre todo. todo sus vidas ya establecidas Todo. para aventurarse en una nueva sin la certeza de que lograrían Ay, salir qué lindo. adelante. Grandes urbes como Bogotá, Cali o Medellín han acogido en barrios periféricos población desplazada, quienes además de ya ser vulnerados al ser desplazados, Todos en reciben este- ciudadanos quienes aborrecen su presencia. Como dato, uno de los países que más recibió migrantes colombianos durante las épocas más duras Venezuela. del conflicto, entre 1990 y 2010, fue Venezuela. Sí, el mismo país que ahora por su condición produce migrantes como barriles de petróleo y que ahora son víctimas Ay, esa gonorrea, ¿cómo va a tirar esa? de xenofobia por algunos que olvidan ser de uno de los países que más migrantes ha irrigado Es al verdad. mundo. Operación Orión. La Operación Duro esa Orión Operación es Orión. uno de los peores horrores realizados en la historia. Bajo órdenes del presidente Álvaro Uribe Vélez y la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, comandos del Ejército, Policía, el DAS, agentes de la Fiscalía y la complicidad de grupos Paramilitares. se tomaron la Comuna 13 de Medellín, uno de los territorios más violentos del país.
Allí, con la excusa de acabar con la presencia Mataron de milicias a urbanas de las todo el guerrillas de las mundo, FARC, weón. ELN y otras, Mataron un vuelo de realizaron un inocentes. cerco donde 17 personas fueron asesinadas por la fuerza pública, 70 por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas, 370 detenciones arbitrarias y más de 80 heridos. La gran mayoría Eso fue un personas del mierdero, común que weón. nada tenían que ver con estos grupos guerrilleros. Fotografías tomadas Esta fotografía es la más famosa de Operación Orión, marica. Esto es un paramilitar. Esto es un paramilitar dándole órdenes a estos militares de que entraran a una casa. Un paramilitar dándole órdenes a unos militares. O sea, esto fue en conjunto de militares y paramilitares, marica. el día de los hechos dan cuenta de sujetos encapuchados con uniformes del ejército y sin ningún elemento de identificación visible, dándole órdenes a miembros de la fuerza pública. Hasta el momento no se han encontrado a los desaparecidos y no se ha aplicado justicia a los responsables. ¿Qué justicia aplicar, marica? La Escombrera. La Escombrera es un terreno de 3 hectáreas donde gente sin escrúpulos han arrojado materiales de construcción y basura por décadas. Aquel lugar, cercano a la Comuna 13 de Medellín, fue el lugar donde los paramilitares arrojaron a diversas víctimas de la ciudad la y fosa lugares común. aledaños. Muchos de los desaparecidos de la Operación Orión fueron a parar allí, según declararon exparamilitares como alias Don Berna y otros durante las audiencias de justicia. Yo veo cerquita y paz. ahí, de la Escombrera. Las familias siguen luchando para que inicien nuevos estudios geotécnicos en la zona que permita el hallazgo de aproximadamente 418 personas que fueron desaparecidas entre 1978 y 2016. Cristo de Bojayá. A ver. El Cristo de Bojayá es una figura religiosa que quedó mutilada durante la masacre de Bojayá. Como El 2 Chito. de mayo de 2002, guerrilleros y paramilitares se enfrentaban con violencia en el municipio de Bojayá, Chocó. Los pobladores, ante el temor de perder la vida, decidieron Marica, es que buena que, marica, yo no sabía que, o sea, viendo este iceberg, Colombia estaba tan puto, o sea, ¿cómo se dice? Tan puteado por la guerrilla, weón. Pero reputeado. O sea, miren, entre la década entre los 80s y los 2000s, todo lo que hizo la guerrilla, marica, reputeado, weón. O sea, hoy en día ya bueno, sí pasan cosas, pero no tanto como antes, marica. Refugiarse en la y cesarían sus vidas. Una pipeta bomba cayó en el tejado de la iglesia, arrancando la vida de 79 personas y dejando 79. decenas de heridos. Aquel Cristo que se encontraba en el lugar sagrado fue testigo del horror que se vivió aquel día. Masacres de Trujillo. Como las masacres de Trujillo, se conoce a una serie de atrocidades cometidas por paramilitares y narcotraficantes en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar en el entre 1986 y 1994. En los casos fueron torturados, asesinados y hasta descuartizadas con motosierra más de 350 personas, quienes en su mayoría eran población civil inocente dedicada a tareas del campo o de Como cosa organizaciones rara. comunitarias. Como cosas raras Masacre matando a los de la campesinos. Machuca. El 18 Imagino de que así octubre la masacre de la bananera, eso ya salió, no ha 1998, salido. el Comando Armado Cimarrón de la guerrilla del ELN voló un oleoducto petrolero a menos de 900 metros de la cabecera municipal del corregimiento de Machuca, municipio de Segovia, Antioquia. El fuego de la Antioquia. explosión se propagó por las edificaciones del corregimiento, generando un incendio del que prácticamente nadie pudo escapar. El saldo, 84 personas reducidas a cenizas y más de 30 heridos. Masacre del Salado. No salieron Entre las el bananeras. 16 y el 22 de febrero del año 2000, el bloque norte de las autodefensas por los paramilitares, De verdad. alias Amauri, Salvatore Mancuso, alias Jorge 40 y alias Cadena, en apoyo del Ejército Nacional y la policía, cegaron la vida de más de 100 personas con todo tipo de atrocidades. Los paras, quienes buscaban presuntamente colaboradores de la guerrilla, hicieron lo de siempre: torturar, matar, picar, amarrar, ultrajar, abusar y todo tipo de actos viles contra personas inocentes del corregimiento Villa del Rosario El Salado, municipio del Carmen de Bolívar, a solo 2 horas de la ¿Y por qué turística sí, weón? Cartagena de Indias. Lo más Porque horrible les dio del la puta asunto gana. es que a los familiares de las víctimas los obligaron a presenciar en el Parque del Pueblo cómo las ejecutaban una a una, incluso dando demostraciones futbolísticas usando cabezas humanas como balones. Sin palabras. Marica. Masacres.
Podríamos seguir ampliando los niveles de este iceberg con ejecutadas en Colombia a manos del ejército, la policía, delincuenciales, los narcotraficantes o por colectivos o sujetos sin impulso ideológico. Pero ¿qué más vamos a ampliar? La historia de Macayepos con 6, la de Salió la de la banana. 6 o Pueblo Bello con 43, Alto de Naya con 40, La Chinita con 37, La Gabarra con 43, Nueva Venecia con 39, etcétera, etcétera, etcétera. Colombia parece ser el país de las masacres, donde cada corto periodo de tiempo surgen nuevas víctimas, nuevos dolientes y nuevos NN sin derecho. En 2023 se han presentado 90 masacres. El año pasado, marica. 90. Hueputa. 4.237 masacres entre 1958 y 2019, las cuales han cobrado la vida de 24.600 personas. Un promedio de 69 masacres y 403 al víctimas año. por año. ¿Hasta Póngale. cuándo? Y hasta aquí llegamos. Nuestro agradecimiento a todos aquellos Bonitos, son videos más bien como para usted conocer un poquito la historia del país y de toda, marica, yo no sabía tanto, o sea, de esta iceberg aprendí mucha mierda, o sea, de todo esto de las masacres yo no sabía ni la mitad. Esa masacre ahorita, eso fue una gonorrea de que los mataron a todos en el puto parque del pueblo, que jugaron fútbol con cabeza, marica, todo eso fue una gonorrea y no lo sabía, yo no sabía nada de esa mierda. Y qué vuelta, marica. Qué tristeza que un país tan bonito, weón, sea un país también tan violento, marica. Y eso que ahorita, ahí vimos que el año pasado hubo 90 masacres, weón. Pero imagínense, o sea, el país entre los 80 y los 2000 estuvo sumido en una violencia, le hijo de puta. Pero bueno, esperemos que la situación siga cambiando, marica. Y sin nada más que muchachos, el pelícano se despide.